En el centro de la sala, las luces de los reflectores iluminaban cada gesto, cada sonrisa forzada y cada mirada perdida. El fotógrafo, con su entusiasmo casi teatral, organizaba la escena como si de un cuadro perfecto se tratara. Ordenó a Sema que cargara a Liye y con una sonrisa insistente le pidió a Karam que se acercara, que se colocara a su lado, que el momento debía lucir como una estampa familiar. Karam obedeció, aunque en su interior lo único que sentía era un peso insoportable. Sus manos temblaban ligeramente cuando el fotógrafo le pidió que las apoyara sobre los hombros de Sema, como símbolo de unión y calidez. El gesto para todos parecía simple, pero para él fue como atravesar un umbral que no quería cruzar. Sema sonrió con dulzura fingida, disfrutando no solo del retrato, sino también de la tormenta que sabía que Ceylan vivía en silencio. Desde lo alto de las escaleras, Ceylan observaba cada movimiento con el corazón encogido. Veía cómo la mujer que tanto odiaba se aferraba a Karam frente a las cámaras, mientras él, atrapado, no encontraba salida. Sus ojos se llenaban de un brillo amargo que solo delataba el dolor que trataba de contener. Cada disparo de la cámara era un latigazo contra su alma. Kudret, ajena a la incomodidad de su hijo y al sufrimiento de Ceylan, celebraba aquella escena como si fuera la pintura más hermosa jamás creada. Para ella, el retrato simbolizaba estabilidad, éxito y la vida perfecta que tanto había deseado mostrarle al mundo. Pero mientras una sonreía, otros dos se desangraban en silencio. La tensión alcanzó tal punto que Ceylan, incapaz de soportarlo más, abandonó la escalera con pasos firmes y se encerró en una habitación. Allí, abrazada por el eco de sus recuerdos, dejó que la nostalgia la devorara. Recordó los instantes en los que Karam la miraba como si nada más existiera, los abrazos cargados de sinceridad y el calor de los besos que compartieron. Pensaba en todo aquello y se preguntaba en qué momento esa conexión se había roto, cómo lo que antes era certeza se había convertido en heridas abiertas. El recuerdo del beso reciente regresó a su mente como un cuchillo. Se preguntaba por qué él había hecho aquello si supuestamente no sentía nada por ella. ¿Había sido debilidad o tal vez un impulso nacido de un amor que todavía no lograba extinguirse? La duda la consumía y la dejaba en un estado de absoluta confusión. Abajo, el fotógrafo seguía su labor como si nada ocurriera, hasta que Karam, harto de fingir, dio un paso al frente y dijo con voz firme que ya era suficiente. No quería más poses, no más sonrisas falsas ni escenas forzadas. Sema, sorprendida por su reacción, trató de convencerlo de continuar, pero él no cedió. El fotógrafo quedó desconcertado, incapaz de entender lo que sucedía en esa familia que a simple vista parecía tan unida. Sema se quedó inmóvil, con la sonrisa congelada, mientras observaba cómo Karam se alejaba con un gesto de cansancio absoluto. Ella sabía que esa rebeldía no era un simple capricho, que había algo mucho más profundo ardiendo dentro de él, y aunque intentó disimularlo, la intriga la consumía. Karam salió al aire libre con pasos rápidos, buscando en el silencio una forma de escapar de esa presión. Se encontró con Khan y en medio de la rabia terminó confesándole lo que tanto había callado, que había besado a Ceylan, que no fue un error ni un juego, sino un impulso cargado de pasión. Admitió que desde aquel instante su vida ya no era la misma, porque comprendió que estaba enamorado de ella con una intensidad imposible de apagar. Khan, impactado al inicio, escuchó con atención hasta que en su rostro apareció una ligera sonrisa. Le aconsejó que no se negara a sí mismo, que si el amor estaba frente a él, debía dejarlo fluir en lugar de reprimirlo. Pero Karam reaccionó con dureza, recordándole que jamás podría entregarse a Ceylan, porque seguía creyendo que ella era responsable de la muerte de su hermano. Las palabras de Khan fueron tajantes. Aquello era una mentira, una sombra que lo estaba cegando. «Abre los ojos, Karam», le dijo, «porque si no lo haces, corres el riesgo de perder lo único verdadero que tienes delante». La pregunta que quedó flotando era inevitable. ¿Estará Karam dispuesto a enfrentar la verdad de sus sentimientos o se dejará arrastrar por el peso de un recuerdo que lo encadena? Que nadie sospechaba. Caminó hacia la oficina de Karam con un sigilo calculado, como quien entra en un territorio prohibido, pero inevitable. Empujó la puerta y, al encontrarse dentro, se dejó envolver por el silencio solemne del despacho. Sus ojos recorrieron cada rincón con ansia. Las estanterías repletas de archivos, el escritorio imponente, los símbolos de poder que tanto codiciaba.
Con paso seguro se acercó al asiento principal y sin dudar se dejó caer en él. Cerró los ojos un instante y se imaginó dueño de todo aquello, el jefe absoluto, el hombre al que todos obedecían. En su mente ya no era un visitante ni un invitado. Era el heredero indiscutible, el que algún día arrancaría de las manos de Karam lo que tanto anhelaba. La sonrisa que dibujó en su rostro era más que satisfacción, era arrogancia pura. Se permitió reír en voz baja, disfrutando de la fantasía de su futuro. Pero aquella ilusión se quebró de golpe cuando la puerta se abrió y Khan apareció en la entrada. Emir se incorporó de inmediato, nervioso, intentando esconder su atrevimiento. Khan lo observó con suspicacia y preguntó qué hacía allí. Emir, con un intento torpe de disimular, dijo que solo había entrado para dejar unos documentos. Sin embargo, el tono de Khan dejó claro que no creía del todo aquella excusa. Lo instó a salir y a dejar los papeles en otro lugar, porque esa oficina no era suya. Las palabras, lejos de tranquilizar a Emir, encendieron su furia. Con voz dura le lanzó en la cara que no necesitaba consejos de alguien como él, que solo reconocía la autoridad de Karam y de nadie más. Añadió con un orgullo venenoso que mientras él tenía un lugar legítimo al lado de Karam, Khan no era más que un simple empleado sin derecho a opinar. Con esa declaración cargada de desprecio, Emir salió de la oficina dejando tras de sí un aire denso y amargo. Khan permaneció quieto en el despacho, pensativo, intentando comprender qué alimentaba tanta soberbia. Para distraerse, recogió los documentos que Emir había dejado y comenzó a revisarlos con calma, aunque su mente seguía inquieta por lo que acababa de presenciar. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Karam y Sema eran citados por los trabajadores sociales. Allí debían responder preguntas cruciales relacionadas con Aliye. El ambiente de aquella reunión era formal, cargado de tensión. Desde el inicio les advirtieron que debían responder con absoluta sinceridad, porque cada palabra influiría en las decisiones futuras. Sema tomó la iniciativa con una seguridad estudiada. Pintó un retrato perfecto de su matrimonio, asegurando que vivían en una armonía envidiable, que no había problemas entre ellos y que su amor por Ali era tan grande que nada podría romperlo. Con frases cuidadosamente escogidas, intentaba proyectar la imagen de un hogar ideal, donde todo estaba bajo control. Uno de los trabajadores sociales fue directo al grano y le preguntó sobre los planes futuros para la niña. Sema, sin perder tiempo, respondió que soñaba con un porvenir brillante para Aliye, lleno de oportunidades, educación y amor. Su discurso parecía ensayado, pero sus gestos buscaban convencer a todos los presentes. Karam escuchaba en silencio hasta que le llegó el turno de hablar. Con un tono más sereno y real, dijo que lo único que deseaba era ver a Aliye crecer feliz, libre y tranquila. Reconoció la gran responsabilidad que implicaba cuidarla y se comprometió a estar presente en cada decisión importante de su vida. Para él, lo esencial no eran las apariencias, sino garantizarle un camino seguro. Sema, inquieta por no perder protagonismo, intervino de nuevo, reforzando la idea de que todo funcionaba gracias a ella. Pero entonces, una de las trabajadoras sociales la interrumpió con franqueza. Les recordó que no eran los padres biológicos de la niña y que debían demostrar con hechos que realmente estaban preparados para asumir esa responsabilidad. La respuesta de Sema fue inmediata, casi desesperada. Aseguró que sí, que su mayor deseo era quedarse con Aliye, que su casa era el lugar perfecto para que la niña creciera y que estaban listos para darle todo lo que necesitara. Karam, con un gesto más sincero, agregó que aunque no fueran sus padres de sangre, su cariño era real y profundo y que ese amor debía ser lo único que importara. En ese instante, a pocos metros, Seylam se encontraba en su habitación. Su corazón no le permitía quedarse tranquila. Escuchaba murmullos lejanos de la reunión y la curiosidad terminó por vencerla. Fingiendo que iba por agua, salió de la habitación y se acercó a las escaleras, donde pudo escuchar algunas palabras sueltas. Justo en ese momento, oyó cómo preguntaban a Sema sobre la posibilidad de tener hijos propios en el futuro. La respuesta de Sema fue rápida. Aseguró que lo deseaba, que también quería ser madre de manera biológica y que tarde o temprano lo conseguiría. Aquellas palabras fueron un nuevo golpe para Seylam, que miraba desde la sombra y notaba cómo Karam guardaba silencio, incapaz de intervenir. Y fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Seylam bajó a abrir y se encontró con uno de los fotógrafos que había ido a entregarle las imágenes tomadas ese mismo día.
Al recibirlas, sintió un peso enorme en el pecho. Sabía que dentro de ese sobre estaban las escenas más dolorosas. Karam y Sema posando juntos, sonriendo como si fueran una verdadera familia. Con las fotografías en las manos, el dolor la consumió todavía más. La pregunta que retumba ahora es inevitable. ¿Cuánto más podrá resistir Seylam antes de que esa herida invisible termine por quebrarla del todo? La excusa del agua ocultando un motivo mucho más oscuro. Escuchar, entender y no ser sorprendida. Cada paso que daba sobre las escaleras resonaba en su mente como un recordatorio de que estaba entrando en territorio prohibido. Desde su escondite pudo oír la reunión con los trabajadores sociales, sentir la fría precisión de Sema al manipular las palabras, describiendo una vida perfecta para Lie, un hogar impecable y lleno de amor, pero uno que no le pertenecía de verdad. Karam, por su parte, permanecía callado, midiendo cada palabra antes de hablar. Cada gesto contenía sinceridad y preocupación genuina por Aliye, contrastando con la fachada de Sema. Sus palabras eran un delicado equilibrio entre cuidado y resignación, conscientes de que la verdad estaba a punto de ser cuestionada. Cada mirada de Seylam desde su escondite era como una daga silenciosa, observando y procesando todo lo que decían, cada mentira y cada verdad a medias. La ansiedad le hacía apretar el sobre de las fotografías con fuerza, imágenes de Karam junto a Sema que quemaban más que cualquier fuego visible. El golpe llegó cuando tocaron a la puerta. El fotógrafo entregó las fotos y Seylam, al abrir, sintió como su mundo se estrechaba. Ver el sobre entre sus manos era como sostener un pedazo de su propio corazón roto. Cada fotografía era un recordatorio de lo que Karam le estaba negando y de lo que ella ya no podía recuperar. La tristeza la envolvía, pero también la claridad de que algo debía hacerse, que no podía seguir siendo espectadora pasiva de esa manipulación. Mientras Seylam lidiaba con su tormento en otro lugar de la casa, Khan recibía noticias inquietantes. Un hombre, cansado y con urgencia, quería hablar con Karam como testigo de algo crucial. La insistencia del extraño no era casualidad. Algo había visto, algo que podía cambiar la percepción de todos. Khan, cuidadoso pero decidido, lo dejó entrar tras atender sus necesidades básicas, sabiendo que el contenido de su testimonio podía tener consecuencias de gran alcance. El hombre, con voz entrecortada por el cansancio, relató cómo estuvo cerca del lugar donde Salih había sido encontrado muerto. Cada detalle era un hilo que podía desentrañar verdades ocultas. La sensación de peligro y de revelaciones inminentes flotaba en la oficina, como si el aire mismo contuviera secretos a punto de estallar. Khan escuchaba atentamente, consciente de que cada palabra del testigo podía cambiarlo todo, pero también sabía que debía manejar la información con cuidado. La tensión era palpable y cada gesto podía ser interpretado como un movimiento estratégico en un tablero de poder invisible. Mientras tanto, Seylam, atrapada entre la rabia, la tristeza y la incertidumbre, intentaba recomponerse. Su mente giraba alrededor de un solo punto. ¿Qué estaba haciendo Karam realmente? ¿Por qué la había dejado sola con sus dudas? El corte en su mano por el vidrio caído se volvió un símbolo de su estado, heridas visibles e invisibles mezcladas, recordándole que el dolor no se limita a la piel, sino que habita en lo más profundo del corazón. El bloque cerró con Seylam sentada en el suelo, observando las fotografías mientras la tormenta emocional crecía. Por un lado, la traición aparente de Karam, por otro, la certeza de que algo más grande se estaba gestando. La escena preparaba un terreno peligroso, secretos, confesiones, planes oscuros y verdades a medias que estaban a punto de estallar. La pregunta que flotaba en el aire, ¿qué revelaría el testigo y cómo cambiaría eso todo lo que Seylam creía sobre Karam, Sema y Aliye? Doria la oprimía. Su mirada buscaba a Karam, esperando encontrar algo que confirmara lo que su corazón ya sabía, que él no podía negarse a lo que sentía, aunque su razón le gritara lo contrario. Sema, al percatarse de su presencia, la saludó con una sonrisa calculada, la clase de sonrisa que hiere sin necesidad de palabras. Seylam contuvo la respiración, sintiendo que cada segundo que pasaba bajo la mirada de Sema aumentaba su dolor. Y justo cuando estaba a punto de preguntar algo, Karam se giró hacia ella. Sus ojos eran una mezcla de confusión, culpa y deseo reprimido. La tensión entre ellos era casi tangible, como si el aire mismo los presionara a hablar, a decir lo que nadie se atrevía. En ese momento el teléfono de Karam vibró sobre la mesa.
Khan le hizo un gesto discreto para que contestara. Al otro lado, la voz del testigo parecía más urgente que nunca. Había descubierto algo crucial, algo que podría cambiar todo lo que creían sobre la muerte de Salih. Karam, con el ceño fruncido, se excusó un instante y se retiró a un rincón más apartado mientras Selam lo observaba. Cada paso suyo aumentaba el nudo en su estómago. La idea de que algo aún más grande estaba por salir a la luz la llenaba de miedo, pero también de una inexplicable curiosidad. ¿Podría esta revelación cambiarlo todo entre ellos? Mientras Karam escuchaba con atención, Emir esperaba al acecho. No había perdido detalle del movimiento de todos. Sus ojos brillaban con una mezcla de ambición y malicia contenida. Sabía que si aprovechaba ese momento de vulnerabilidad, podría dar un golpe maestro que le asegurara el control que tanto deseaba. Cada segundo era calculado, cada gesto medido. Para él, la oportunidad de tomar lo que era suyo estaba demasiado cerca para dejarla escapar. Selam, incapaz de mantenerse tranquila, finalmente decidió acercarse a Karam. Cada palabra que quería decir se quedaba atrapada en su garganta. Y cuando por fin encontró el valor de hablar, su voz tembló. «Karam, ¿qué está pasando? ¿Qué es tan importante que te hace alejarte de mí ahora?» Karam la miró, sus ojos reflejando la lucha interna que había sostenido por tanto tiempo. Quiso decirle la verdad, abrirle su corazón, pero la culpa y la rabia contenida de todo lo que Selam había vivido lo detuvieron. Justo en ese instante, el testigo irrumpió en la habitación con un sobre en las manos. Su rostro mostraba la gravedad de lo que traía. Khan, Karam y Selam lo observaron con atención máxima. Esto cambiará todo», dijo con voz firme, temblando ligeramente mientras extendía el sobre. Karam lo tomó y al abrirlo, sus ojos se encontraron con fotografías y documentos que confirmaban la presencia de alguien inesperado en la escena de la muerte de Salih. La revelación golpeó a todos como un vendaval. Secretos ocultos, traiciones inesperadas y verdades que nadie se había atrevido a confrontar hasta ahora. Selam sintió un vértigo en el pecho. Cada evidencia que veía la arrastraba entre la ira y la desesperación. No podía creer que todo lo que creía seguro estuviera en riesgo. Karam, por su parte, sentía como cada descubrimiento removía su mundo interior. El amor, la culpa, la ira y el miedo se mezclaban hasta crear un torbellino imposible de ignorar. Y mientras leía los documentos, algo en su interior se quebró y a la vez se encendió. La certeza de que Selam era más importante que todo lo demás, aunque los recuerdos de lo ocurrido con su hermano amenazaran con destruirlo todo. Emir, observando la escena desde un lugar oculto, sonrió. Cada reacción de Selam y Karam era exactamente lo que había esperado. Su ambición y su paciencia estaban a punto de dar frutos, pero algo inesperado interrumpió su plan. Un mensaje anónimo en su teléfono indicaba que alguien más estaba siguiendo los movimientos de todos, vigilando cada paso y listo para intervenir. Esa información cambió todo. Lo que parecía seguro ahora estaba lleno de incertidumbre, y el juego que Emir creía tener bajo control se complicaba aún más. La tensión en la habitación era insoportable. Selam y Karam, ahora unidos por el shock de la revelación, se miraron fijamente. La pregunta que flotaba en el aire era clara y peligrosa. ¿Podrán superar todo lo que está a punto de salir a la luz? ¿O el peso del pasado los destruirá para siempre? La respuesta no estaba en ellos todavía, y cada segundo que pasaba los llevaba más cerca de un punto de no retorno. Con un último vistazo entre ellos, la puerta se cerró lentamente, dejando un silencio que retumbaba como un presagio. Afuera, Emir movía sus piezas. Selam trataba de recomponerse y Karam luchaba con el corazón y la razón. Cada personaje, atrapado en su propia tensión, sabía que nada volvería a ser igual. Y justo cuando parecía que podían respirar, un sonido inesperado interrumpió la calma. El timbre de la puerta, insistente, anunciando que alguien más estaba a punto de entrar. El capítulo termina con la pregunta que deja todo en suspenso. ¿Quién llegará en ese momento y cómo cambiará para siempre el destino de Selam y Karam?